Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Axel Mondragón García. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el día de hoy vamos a hablar sobre el método RULA. ¿Qué es ergonomía? Es un conjunto de conocimientos científicos destinados a mejorar las condiciones de trabajo y sus sistemas, productos para que se adapten a las capacidades, limitaciones físicas y mentales del trabajador. Es decir, la ergonomía se va a encargar de estudiar las condiciones en las que el operador o el trabajador se encuentra realizando dicha actividad. Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación de la evaluación, de posturas individuales o por conjunto de posturas, las condiciones para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas para su evaluación. Actualmente existen diferentes métodos en los cuales se pueden evaluar las posturas o las cargas de trabajo que se realizan en cada una de las estaciones y el día de hoy vamos a hablar sobre el método RULA. Algunos que destacan también entre ellas es Rogers, McTool, Raptool y uno de los métodos más extendidos en la práctica, como lo vamos a mencionar ahorita, es el método RULA. El método RULA fue desarrollado en 1993 por McApney y Corlett de la Universidad de Nottingham con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Es decir, estas dos personas desarrollaron el método RULA con el fin de evaluar cada una de las cargas posturales que tenían en dichas estaciones u operaciones que se realizaban en el ámbito laboral. ¿Para qué? Para poder así dar una respuesta a los trastornos ocasionados por parte de algunos trabajadores de diferentes empresas. El nivel de actuación para una determinada postura RULA obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El nivel de actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medida son necesarios los cambios o rediseños en el puesto. En definitiva, RULA permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural. Es decir, el nivel de actuación va a determinar la puntuación que cada una de las actividades evaluadas tienen como finalidad el evitar cargas posturales repetitivas o el evitar también algunos posibles daños que pudiera tener el trabajador. El primer paso para la evaluación consiste en observar las tareas que desempeñan el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se considera el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Es decir, si la operación no es repetitiva y únicamente se realiza una vez, en este caso se considera el tiempo que el trabajador está pasando o pasa en cada una de las estaciones que se lleva a cabo esta actividad. Mediciones. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares porque los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias es lo que nos va a determinar la medición que puede realizarse directamente sobre el trabajador, mediante transportadores de ángulos o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista, ya que mediante las fotografías podemos observar de una manera más detallada el tiempo que pasa el operador o la postura que está adquiriendo al realizar esa actividad.
¿Cómo se aplica? El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo, por separado. El evaluador experto puede elegir a prioridad el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. Es decir, el evaluador experto, de alguna manera detallada, va a evaluar alguno de los lados que él crea que tiene mayor carga postural. En caso de no tener un lado, es necesario en muchas ocasiones analizar los dos y de esa manera determinar alguna modificación o algún detalle que tenga la postura del operador. ¿Cómo se divide el método Rula? Divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A incluye los miembros superiores, que son brazos, antebrazos y muñecas. Y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se asignan puntuaciones a cada zona corporal: piernas, muñecas, brazos, tronco, para en función de dichas puntuaciones asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. Como observamos en la imagen de color azul, está marcado el grupo B, que es el cuello, el tronco y las piernas, y el grupo A, que son los brazos, antebrazos y muñeca. La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función de medición del tipo de actividad muscular desarrollada, así como la aplicación de la fuerza aplicada durante la realización de una tarea. En este caso, para poder evaluar o poder observar al operador, se tiene que ver, primero que nada, la postura o la posición que está adquiriendo. Como lo vemos aquí en la imagen, el lado correcto es ver al operador de perfil. No podemos hacer una evaluación si el operador no adquiere la postura correcta, o de ser así, las fotografías que se tomarán para observar no nos apoyarán o no nos ayudarán si el lado de la toma es incorrecto. El valor final proporcionado por el método Rula es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea o actividad, de forma que los valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones músculo-esqueléticas. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulte aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. Un ejemplo de ello es esta imagen en la que la postura número 1, el trabajador no está empleando algún movimiento o alguna actividad que le perjudique. Pues si nos damos cuenta, en el número 4, la posición de inclinación del cuerpo genera una mayor carga en la columna, lo cual provoca a mayor tiempo alguna lesión que pudiera tener el trabajador. La aplicación del método: determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. Seleccionar las posturas que se evaluarán. Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el lado derecho. Tomar los datos angulares requeridos. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgo y establecer el nivel de actuación. Si se requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse.
rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método Rula para comprobar la efectividad de la mejora. Es decir, cada uno de estos puntos, como lo leímos en la parte de atrás, cada uno de estos puntos nos van a ayudar a determinar si la operación o la actividad que se está realizando de manera en la que se desempeñe el trabajador nos dirá si por medio del nivel de actuación, el método empleado o la modificación o rediseño de la actividad fue de mejor rendimiento para el trabajador. Evaluación del grupo A. La evaluación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen: brazo, antebrazo y muñeca. Puntuación del brazo. Puntuación del brazo. La puntuación del brazo se obtiene a partir del grado de flexión, extensión. Para ello se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación será aumentada en puntos si existe elevación del hombro. Si el brazo está abducido, que es separado del tronco en el plano, o si existe rotación del brazo. Puntuación del brazo. Aquí tenemos la puntuación donde dice que desde 20 grados de extensión a 20 grados de flexión tendrá la puntuación número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. La número 4 es cuando el brazo tiene una flexión mayor a 90 grados. Es ahí cuando surge un problema si la operación es repetitiva o tiene alguna carga postural de mayor peso. Puntuación del antebrazo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La puntuación así obtenida valora la flexión del antebrazo. Esta puntuación aumentará en un punto si el antebrazo cruza la línea medida del cuerpo o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo. En este caso es muy importante el antebrazo y la evaluación, ya que con él emitimos la fuerza que se está realizando en cada una de las actividades. Aquí la puntuación número 1 es si la flexión entre 60 grados y 100 grados, como lo vemos en la imagen, la actividad número 1. Y la puntuación número 2 es cuando la flexión es menor a 60 grados o mayor a 100 grados. Tendría la calificación o la puntuación de 2. Puntuación de la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión. Como número 1 vamos a tener si la posición es neutra. Como número 2, si la flexión o extensión es mayor a 0 grados y menor que 15 grados. Y como puntuación número 3 es si la flexión o extensión es mayor a 15 grados. Como lo vemos aquí en la imagen, se le van a dar valores o puntuaciones cuando la mano está ubicada de forma neutral. Cuando la flexión o extensión es menor que 15 grados y mayor que 0, tendrá como calificación el número 2. Y el número 3 es cuando es excesivo el movimiento de la mano. Evaluación del grupo B. La puntuación del grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen: cuello, tronco y piernas. Por ello, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo, hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. Puntuación del cuello. La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión-extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. Como puntuación número 1 tenemos si la flexión entre 0 y 10 grados. Puntuación número 2, la flexión sea
mayor a 10 grados y menor que 20 grados. Como número 3 es cuando la flexión es mayor a 20 grados. Y como número 4 cuando hay una extensión a cualquier grado. Cuando es únicamente hacia la parte trasera del cuello. Puntuación del tronco. La puntuación del tronco dependerá si el trabajador realiza las tareas sentado o de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del ángulo de flexión del tronco, medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. Puntuación número 1 si el operador está sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas mayor a 90 grados. Número 2, la flexión entre 0 grados y 20 grados, ya sea hacia enfrente o hacia atrás. Número 3, la flexión mayor a 20 grados y menor que 60 grados. De igual manera, ya sea hacia enfrente o hacia atrás. Y como número 4, la flexión mayor a 60 grados. Se ve en la postura del trabajador, es excesiva y pudiera ser de manera constante. Puntuaciones de las piernas. La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas, los apoyos existentes y si la posición es sedente. Como número 1, sentado con piernas y pies bien apoyados. Es decir, que los dos pies estén a nivel del piso y la parte de la columna esté formando un ángulo de 90 grados. Como número 1 también existe de pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición. Es decir, que el trabajador esté con los dos pies firmemente en el piso y la cadera se encuentre de una manera ubicada en la que no reciba mayor peso alguna de las piernas. Y como número 2, cuando los pies no están apoyados o el peso no está simétricamente distribuido, es decir, que uno de los pies esté soportando mayor peso o que la cadera se encuentre en posición inclinada hacia una de las piernas. Puntuación final. La puntuación de los grupos A y B se incrementará en un punto si la actividad es básicamente estática. La postura se mantiene más de un minuto seguido o bien si es repetitiva. Tipo de actividad, +1 si es estática, +1 si es repetitiva o 0 si es ocasional o poco frecuente. Puntuación por tipo de actividad. La puntuación por tipo de actividad dependerá de la carga o fuerza con la que se desempeña dicha actividad. Como puntuación número 0 si la carga es menor a 2 kilos. +1 si la carga es entre 2 y 10 kilos mantenida intermitentemente. +2 si la carga de entre 2 y 10 kilos es estática o repetitiva. +2 si la carga es superior a 10 kilos. +3 si la carga es superior a 10 kilos pero es estática o repetitiva. Y +3 si se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas. El nivel de actuación, una vez obtenida la puntuación del nivel de actuación, dependerá bajo esa numeración. La puntuación número 1 o 2 es riesgo aceptable. 3 o 4 pueden requerirse cambios en la tarea, pero es conveniente profundizar en el estudio. Como 5 o 6 se requiere el rediseño de las tareas y 7 se requieren cambios urgentes a la tarea. Esto nos apoyará el nivel de actuación a determinar si la actividad causa algún tipo de lesión o peligro en el trabajador. En conclusión, el método RULA se encarga de evaluar cada una de las posturas que el trabajador realiza en dicha actividad y de acuerdo al nivel de actuación se tomará la decisión si se tiene que rediseñar la estación o si se tienen que hacer cambios urgentes en cada una de ellas. De esta manera, podemos evaluar si la operación es aceptable o si al momento de aplicar algún rediseño se vuelve a realizar el método RULA para determinar si ese cambio fue factible para dicha estación y para el operador.